Les habla, es el profesor Luis Gómez Robles. ¿Qué tal, Gilmar? Leonardo, buenas noches. Geraldini, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Cristian. Juan, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestros seminarios. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches, Lucero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eva, buenas noches. Y bueno, buenas noches, Liz. Entonces, el día de hoy, acá en el curso de habilidad lógico-matemático, vamos a trabajar el tema de series y sumatorias, ¿ok? Series y sumatorias. Buenas noches, Johan. Liz, buenas noches. Ante todo, antes de comenzar, obviamente, con las definiciones teóricas que nos van a ayudar a resolver los problemas, ¿cómo está llegando la señal, chicos? La señal, el audio. A ver, video, audio, las diapositivas, se está proyectando bien. ¿Cómo estamos, muchachos? Todo ok, muy bien, gracias, jóvenes. Todo bien, listo. Bueno, entonces, con eso ya tenemos la garantía de que esta clase virtual va a salir bien. Ya, muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Romero. Ya. Bueno, el día de hoy lo que nosotros vamos a tener que, bueno, trabajar es el tema de series y sumatorias. Bueno, si bien es cierto, ambas definiciones están relacionadas, ¿es cierto? Porque nosotros no podemos hablar de una sumatoria sin antes hablar de una serie, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos definir una sumatoria, definitivamente tenemos que tener lo que es la definición de serie. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, vamos entonces a definir lo que es una serie y también una sumatoria. Veamos. Cuando nosotros hablamos de una serie numérica, acuérdense, una serie numérica es la suma de los términos de una sucesión numérica. Entonces, si tengo una sucesión numérica y sumo todos los términos, estamos hablando de una serie numérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la pantalla, tenemos, por ejemplo, la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, y así, por ejemplo, hasta el término 12, que es 144. A ver, una pregunta, si alguien de ustedes me puede ayudar. Esta sucesión que está acá, 1, 1, 2, 3, 5, 8, es una sucesión conocida, muy preguntada en los exámenes de ingreso. A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cómo se llama esta sucesión, por ejemplo, que está ahí en la pantalla? Esta sucesión que está acá, a ver, le voy a poner acá en su nubecita. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Un nombre raro. Ya. Sí, tiene razón, es un nombre raro, ¿no? Bueno, en realidad no es que sea un nombre raro, entonces es un nombre, no es cierto, es un apodo italiano. Fibonacci, Fibonacci, ¿sí? Fibonacci es el apodo, así es, de Fiu no, de Fibonacci, ¿está bien o no? Ya está. Bueno, Fibonacci es el apodo de un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa, ¿no? Entonces, la sucesión de Fibonacci consiste en que la suma de los dos anteriores es el término que continúa, ¿no? Por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la sucesión de Fibonacci, ¿no? Que es muy preguntada en los exámenes de ingreso. Pero, ¿cuándo se convierte en una serie? A ver, por ejemplo, acá arriba tenemos la sucesión, ¿no? 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera. Pero acá abajo tenemos ya la serie. Entonces, según lo que ustedes ven en la pantalla, ¿cómo definirían una serie, jóvenes? ¿Cómo definen una serie? Una serie numérica, ¿cómo la definen? ¿Cuál es la diferencia, fíjense en la pantalla, entre una serie y una sucesión? ¿Qué es una serie? A ver, lleguen a la respuesta, chicos. Vamos. Bueno, acá tenemos la primera intervención. Se suman, claro, pues muy bien, Gael. No tan claramente de que la diferencia entre una sucesión, así es Rosemary, la diferencia entre una sucesión y una serie es que la serie es la suma de los términos de una sucesión.
La serie es la suma de los términos de una sucesión numérica, ¿no? Entonces, si yo sumo todos los términos de una sucesión numérica, se convierte en una serie, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Acá ya lo tenemos de manera general. La sucesión numérica es término 1, punto y coma, término 2, punto y coma, término 3, punto y coma, hasta el término n. Entonces, la serie es simplemente la suma de todos los términos de esa sucesión, ¿ok? Esa es una serie. Eso quiere decir que para que nosotros podamos hablar, jóvenes, de una serie, de todas maneras, tenemos que tener la sucesión. Y todo lo que se cumple en una sucesión debe cumplirse en una serie, ¿no? Si en una sucesión, por ejemplo, trabajamos con algunas propiedades, esas propiedades también, jóvenes, las vamos a aplicar, bueno, definitivamente a la serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos detalles hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, simplemente la serie es la suma de los términos de la sucesión. Ahora, acá tenemos una diferencia entre una serie y una sumatoria. Pero esto lo voy a dejar un ratito para la segunda parte de la clase, para explicarles. Lo que sí, nosotros para poder resolver problemas acerca de series, de sumas, definitivamente tenemos que conocer algunas sumas notables. Es como decir que cuando tú en álgebra, por ejemplo, cuando ustedes en álgebra, por ejemplo, muchachos, hacen el tema de productos notables, ¿no? Seguramente por ahí en álgebra ustedes han hecho el tema de productos notables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el profesor? Te va a dar una lista de identidades, el cual va a aplicar en los problemas. Por ejemplo, te va a poner a más b al cuadrado, que es la suma de un binomio al cuadrado. De repente te va a dar a más b al cubo, su desarrollo, o la diferencia de cuadrados. Entonces, lo que primero va a hacer el profesor es darte a conocer estas principales identidades, que obviamente se volverían en unos productos notables. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con cada una de estas identidades notables? Lo vamos a tener que aplicar en los problemas, obviamente, que se nos den. Inclusive muchos de esos problemas no van a estar de manera directa. No siempre tú en un examen de admisión vas a encontrar a más b al cuadrado servidito, ¿no? Sino que por ahí vas a tener que hacer algún artificio, de repente algún criterio algebraico, factorizar, de repente completar, qué sé yo, para que aparezca, por ejemplo, el desarrollo de a más b al cuadrado, que sería, por ejemplo, a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Sí o no, chicos? Entonces, algo tenemos que hacer por ahí. Entonces, justamente en series va a ser algo parecido. Que para que nosotros podamos resolver problemas de series, chicos, tenemos que tener un listado de series notables, ¿sí? Lo mínimo que tenemos que saber. Por ejemplo, tenemos que saber la suma de los primeros números naturales, la suma de pares, la suma de impares, la suma de cuadrados, la suma de cubos, por ahí de repente la suma límite, por ahí por ejemplo, la suma de los primeros productos binarios. O sea, hay un grupo de series que nosotros vamos a tener que, obviamente, conocer para poder aplicar los problemas, ¿sí? Así que vámonos con la primera serie notable, la más conocida, la más básica de todas, ¿no? Que inclusive esta serie de acá, que es la suma de los primeros números naturales, la suma de los n primeros números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, también se le llama la suma de Gauss, ¿no es cierto? Esta serie que ustedes ven, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, ¿sí? También se le conoce como la suma de Gauss, ¿no? Por ahí de repente han escuchado a Gauss, ¿no? Uno de los más grandes matemáticos de la historia, Friedrich Gauss, matemático alemán, que según dicen, esta serie él lo demostró a la edad de los 6 años. Entonces, inclusive hay videos, ¿no? Hay en YouTube sobre eso, ¿no? Que el profesor, como Gauss era un niño muy hiperactivo, Gauss, por ejemplo, a la edad de los 15 años, ya dominaba el cálculo integral y diferencial, ¿no? Algo que recién se aprende en la universidad en un tercer, cuarto ciclo, ¿no?
Entonces Gauss a la edad de los 15 años ya lo dominaba, ¿no? Entonces a la edad de los 20, 22 años ya prácticamente hacía demostraciones increíbles en matemáticas. Un genio increíble. Y a la edad de los 6 años, Gauss demostró esta serie, ¿no? Según cuentan, y la historia es verdadera, que el profesor, como Gauss, era muy hiperactivo, ya había terminado su tarea, porque Gauss terminaba rápido su tarea y se ponía a jugar. Entonces el profesor lo castigó, ¿no? Y le dijo, a ver, Gauss, como tú eres muy hiperactivo, acuérdense que tiene 6 años, ¿eh? Vas a sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100, dijo Gauss. Así le dijo el profesor. Vas a sumar del 1 hasta el 100. Cuando tú termines de sumar, recién te puedes ir a tu casa, porque ya estaba a punto de tocar el timbre de salida. Entonces, obviamente que a la edad de los 5 años, 6 años, a un niño pues darle esto, la intención del profesor es que Gauss lo sume uno por uno, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, más 4, 10, o sea, la intención del niño, entonces, la intención del profesor es que el niño sume uno por uno. Pero pasó más o menos un minuto y Gauss levantó la manito y dijo, profesor, disculpe, ya me puedo retirar. Y el profesor sorprendido lo dijo, pues, ¿por qué? Porque ya terminé de hacer mi tarea que me dejó. Entonces, increíblemente Gauss demostró esta serie en menos de un minuto. Por ejemplo, mira, cuenta la historia que Gauss hizo lo siguiente. El profesor le dejó para sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100. Entonces, lo que Gauss lo representó esto como S. Pero luego él se dio cuenta que la suma del 1 al 100 era lo mismo que sumar 100 más 99 más 98 más 97 y así sucesivamente hasta el 1. Entonces se dio cuenta el niño Gauss que sumar del 1 al 100 es lo mismo que sumar del 100 al 1. Y luego lo que hizo Gauss es esto, mira. Dijo, como se dio cuenta que ambas series eran iguales, lo sumó ambas ecuaciones. Mira, todo eso hizo a la edad de los 6 años. Acá puso 2S y al sumar miembro a miembro, acá encontró 1 más 100, 101. Más 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Y así sucesivamente 100 más 1, 101. Entonces 2S es igual. Acá tendríamos 100 términos, porque recuerda que hemos sumado 100 números. Entonces acá sería 100 multiplicado por 101. El 2 pasó a multiplicar y ya Gauss prácticamente tenía la suma que pasó a la posteridad, ¿no? Para calcular la suma de los primeros números naturales del 1 al n, sería el número de términos, que es 100, por su consecutivo entre 2. ¿Ya ven? Y recuerda que estamos hablando de un niño de 6 años, un chuquicito, un chuqui. ¿Han entendido? Por eso ustedes, muchachos, van a escuchar a Gauss prácticamente en todos los cursos de matemáticas y ciencias. ¿Sí? Por ejemplo, en álgebra de repente van a encontrar la identidad de Gauss. Por ejemplo, también lo van a encontrar en física, ¿no? Está las propiedades de Gauss con los espejos, ¿no? En aritmética también tenemos los gaussianos, ¿no? Porque Gauss estuvo metido en todo, ¿sí? Entonces, la suma de los primeros n números naturales es el número de términos por su consecutivo entre 2, ¿no? ¿Qué pasa si quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 20? Entonces el número de términos es 20. Entonces la suma de los primeros números naturales del 1 al 20 sería el número de términos, que es 20 por 21 entre 2. Ahí podemos operar, sería 210. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso sería entonces, chicos, la suma de los primeros números naturales, del 1 al 20. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. La siguiente serie se demuestra de la anterior. Es la suma de los n primeros números pares. Entonces, la siguiente serie se puede demostrar de la anterior. Ahí está, mira. 2 más 4 más 6 más 8 hasta 2n. Porque recuerden ustedes, jóvenes, que un número par se representa como 2n. Así se representa un número par. El término enésimo de un número par es 2n. Por ejemplo, cuando n vale 1,
1 por 2, 2 sale el primer término. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4 sale el segundo. Cuando n vale 3, 3 por 2, 6 sale el tercero. Y obviamente que cuando n vale n, sale el último término que es 2n. ¿Ok? Para poder sumar los primeros números pares, lo único que vamos a hacer, muchachos, es factorizar el 2. Si nosotros factorizamos el 2, adentro queda la suma de los primeros números naturales hasta el n. Y dentro del paréntesis podemos aplicar la suma de los naturales o la suma de Gauss. 1 más 2 más 3 hasta el n sería el número de términos por su consecutivo entre 2. De acá se cancela este 2 con el denominador y simplemente sale n por n más 1. Por eso, de aquí en adelante, cuando vamos a querer sumar los primeros números pares, simplemente va a ser el número de términos por su consecutivo, ¿no? Y no olvidarse, jóvenes, que acá nosotros vamos a tener n términos. Acá van a haber n términos, n sumandos, ¿ya? No vayas a meter la patita y decir que hay 2n términos, ¿no? Hay n, ¿ok? En todo caso, yo he visto que algunos colegas dicen así. El número de términos es la mitad del último término. La mitad del último término es el número de términos. El número de términos por su consecutivo. ¿Qué pasa si te piden sumar 2 más 4 más 6 más 8 hasta, por ejemplo, el 60? Pregunta, ¿cuántos términos hay acá, jóvenes? Así rápidamente. 2 más 4 más 6 más 8 hasta 60. ¿Cuántos términos hay, muchachos? 30, ¿sí o no? 30 términos, ¿no? Acá hay 30 términos, ¿no? Como acá hay 30 términos, entonces como acá hay 30 términos, la suma de los primeros números pares del 2 hasta el 60, como acá hay 30 términos, sería 30 multiplicado por 31. ¿No? Si no me equivoco, eso sale 930. Y eso hubiese sido la respuesta. ¿Ok, muchachos? Ya tenemos entonces dos series notables. La suma de los primeros números naturales y la suma de los primeros números pares. Ya, si nosotros hemos sumado pares, ¿ahora qué viene? Intuyan, a ver, ¿qué viene a continuación? ¿Qué serie viene a continuación de todas maneras? La suma de los primeros números impares. Muy bien, Cristian. Muy bien, Gael, ¿qué tal? La suma de los primeros números impares, ¿no? Entonces, acá vamos. La suma de los n primeros números impares, ¿no? Obviamente que el primer número impar es el 1, el siguiente es el 3, el siguiente es el 5, el siguiente es el 7. ¿Y cómo se representa un número impar? ¿O cuál es el término enésimo de un número impar? Es 2n menos 1, ¿sí? Entonces el término enésimo de un número impar se representa como 2n menos 1, ¿sí? Cuando n vale 1, 1 por 2, 2, menos 1, 1, sale el primer impar. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando n vale 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Cuando n vale 4, 4 por 2, 8, menos 1, 7, y así sucesivamente. Eso quiere decir, muchachos, que acá hay n términos. No vayan a pensar que hay 2n menos 1 términos, o no, hay n términos. Acá tenemos n términos impares. ¿Y cómo se sumaba los primeros números impares? A ver, ¿alguien de ustedes lo sabe? Del colegio, por ahí. Veamos. Así es, Caroline. Muy bien, Caroline. Cristian. Así es. La suma de los primeros números impares se calcula como el número de términos elevado al cuadrado. Así es, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, cuando vamos a querer sumar impares, calculamos el número de términos, lo elevamos al cuadrado y se acabó, ¿no? A ver, ejemplo. ¿Qué pasa si me piden sumar uno directo primero? 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente. Y por ejemplo te dicen que acá hay 20 términos. Muchachos, si acá te dicen que hay 20 términos, entonces la suma de los primeros números impares es el número de términos elevado al cuadrado
20 al cuadrado sería 400. ¿Sí? Así es, muy bien, Daniel. Pero ocurre a veces, muchachos, que no te dan el número de términos, sino a veces te dan el último término. Por ejemplo, te piden sumar 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente vamos a ponerle hasta 49. Entonces, no vayan a pensar que hay 49 términos. ¿Ah? Algunos dicen, profesor, 49 al cuadrado. No, acá no hay 49 términos. Lo que tú puedes hacer es algo bien rápido. El último término, que es 49, lo igualas a 2n menos 1. Porque acuérdate que el último término tiene la forma de 2 por n menos 1. Vas a sumar 50 entre 225. Eso quiere decir, jóvenes, que en esta serie no hay 49 términos y solamente 25. Entonces, la suma de los primeros números impares del 1 al 49 sería 25 elevado al cuadrado, 625. Y esa sería la respuesta, ¿no? Así es, muy bien, André. Entonces, cuando tengamos que sumar los impares, jóvenes, puede ocurrir que te den el número de términos o te den el último término, ¿sí? Y sea cualquiera de los dos casos, hay que saber sacarlo adelante. No se olviden, hay que saber sacarlo adelante. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, esa es la suma de los primeros números impares. A ver, una pregunta, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todo bien, chicos? Muy bien. Perfecto. Continuemos. Vamos a continuar, muchachos, ¿ya? Bueno, ya tenemos la suma de naturales, la suma de pares, la suma de impares, y lo que viene a continuación, ¿cuál es, muchachos? A ver, otra serie notable, ¿no? La suma de los primeros cuadrados perfectos. Ahora, la suma de los primeros cuadrados perfectos es obviamente porque cada uno de estos términos geométricamente me representan cuadrados, ¿no? Cuadrados compactos, ¿no? Es por eso que se llama cuadrados perfectos, ¿no? También tenemos la suma de triangulares, porque gráficamente me representan triángulos equiláteros, y así sucesivamente. Por ejemplo, mira, acá tenemos, por decirlo así, los primeros cuadrados perfectos, ¿no? El primer cuadrado perfecto es el 1, y se representa solamente con un punto. Esto en todo caso vendría a ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente el último término se representa como n al cuadrado. Entonces, cuando nosotros vamos a querer sumar los n primeros cuadrados perfectos, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y así hasta n al cuadrado. A ver, primero hay una, si bien es cierto, es una fórmula que vas a tener que recordar, pero bueno, yo siempre les he dicho por ahí algo, que para recordar las fórmulas hay que practicarlas. Cuanto más las practiques, las utilices, las escribas, vas a recordar. La suma de cuadrado de los primeros números naturales es el número de términos multiplicado por su consecutivo. Ahora, el siguiente factor va a ser la suma de los dos anteriores. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores, ¿no? Algo así como un Fibonacci, ¿no? N más N más 1 sería 2N más 1 entre 6. Así se calcula la suma de cuadrado de los primeros números naturales. El número de términos por su consecutivo por el doble del número de términos más 1 entre 6.
Pero para no estar aprendiendo así tan mecánicamente, el tercer factor es la suma de los dos anteriores. ¿Ok, muchachos? Entonces, acá les voy a dejar obviamente ya la fórmula de los primeros cuadrados perfectos. Vamos a borrar acá. Y acá la dejamos, ¿no? N por N más 1 por 2N más 1 entre 6. ¿Qué pasa si te piden sumar 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y así, por ejemplo, hasta 20 al cuadrado? Entonces, como acá hay 20 términos, sería 20 por 21. El siguiente factor sería, a ver, el siguiente factor, ¿cuánto sería, muchachos? Ya, 20 por 21. El siguiente factor, ¿cuánto sería? Así es, 41, ¿no? Así es, Patricia, André. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores. 41 entre 6. Siempre entre 6, ¿ya? Bueno, operas todo esto y sale 2870, ¿ya? Esa es la suma de cuadrados de los primeros números naturales. ¿Ok, muchachos? Bueno, espero que todo esté bien. Si ya tenemos la suma de cuadrados, entonces lo que viene a continuación es la suma de cubos, ¿no? Y se llama cubos porque obviamente gráficamente me representan cubos perfectos, ¿no? Gráficamente me representan cubos perfectos, ¿no? Acá lo tenemos, mira. Ahí está. Esa es la representación, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos la suma de los n primeros números cubos perfectos, ¿ok? Por ejemplo, L es 1 porque solamente hay un cubito. Acá hay 8 cubitos, ¿sí? 4 en la primera capa y 4 en la segunda. Acá tenemos 27, 9, 9, 9 en cada capa. Acá tenemos 64, 16 en cada capa. Entonces, cuando veamos el 1, 8, 27, 64, obviamente, muy jóvenes, esa es la suma de cubos, ¿no? Esa es la suma de cubos. Entonces, así se representa, ¿no? La suma de cubos. Ya está. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, hasta n al cubo. ¿Ok, chicos? Ahora, la suma de cubos de los primeros números naturales, ¿sí? La suma de cubos se parece mucho a la primera suma, a la suma de Gauss. Acuérdense que la suma de Gauss era n por n más 1 entre 2, ¿no? Eso sí no se van a olvidar. Pero la suma de cubos es la misma, pero elevada al cuadrado, ¿no, jóvenes? ¿Se acuerdan por ahí o no? La suma de cubos sería n por n más 1 entre 2, todo al cuadrado. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, y así sucesivamente hasta 20 al cubo, esto sería 20 por 21, todo entre 2, todo elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá sería 210, adentro sería 210 al cuadrado. Bueno, va a salir un número enorme, 44.100 creo, ¿no? A ver, sí, está bien, 44.100. ¿Ya ven? Es la suma de cubos de los primeros números naturales. ¿Ok? Sigamos por acá. Bueno, hasta el momento tenemos 5 series notables. Hay más, tenemos la suma de los productos binarios, tenemos las sumas telescópicas, ¿sí? Pero la intención es no aburrirse con la teoría, vamos a hacer algunos problemas aplicando, ¿ya? Aplicando esto, ¿no? También tenemos la suma límite, que también la voy a explicar por acá. Ya, con estas 5 series, como se dice literalmente, vamos a ganarnos los frijoles, ¿ya, chicos? Y luego, obviamente, hay más definiciones que te voy a dar, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vámonos a hacer alguna pregunta por ahí. ¿Todo bien para comenzar con los problemitas? Para comenzar con la práctica. Todo bien, todo bien. Todo claro, ya. Gracias, Rosemary, Johan. Muy bien. Bueno, siempre la intención es
que cuando encontremos una serie, no vamos a aplicar directamente la fórmula. ¿Ya? Siempre, por más que sea el problema un poco básico, siempre nosotros vamos a tener que hacer algo más, o sea, un artificio, una factorización, una descomposición, dale forma por ahí, para que aparezca alguna serie notable, ¿no? Vamos por acá. Por ejemplo, mira, acá tenemos todavía un problema sencillo, ¿no? Dice, calcular el valor de R. Ahora, 0,1 más 0,2 más 0,3 hasta el 2, ¿sí? Ahora, obviamente que no tenemos una serie que permita sumar decimales, porque la mayoría de estos números son números decimales. Entonces ahí podríamos hacer un artificio, ¿no? A ver, ahí está, el AR, muy bien. Justo iba a preguntar eso. El AR dice, profesor, ¿qué le parece si usted esta serie la multiplica por 10? Esa es sugerencia del maestro El AR, ¿no? El AR Fabricio dice, profe, ¿por qué no multiplica toda la serie por 10? Ahora, ¿por qué su recomendación de El AR por 10? ¿No? Porque si multiplicamos por 10, entonces obviamente que si yo multiplico por 10, al otro lado también queda multiplicado por 10, ¿sí? Pero si yo multiplico por 10, la intención de su compañero Elar es que el 0,1 al multiplicarse por 10 se vuelva 1. ¿Ok? Claro, así es muy bien, Leonardo. El 0,2 por 10 se convierte en 2. 0,3 por 10 se convierte en 3. Y así sucesivamente, 2 por 10 se vuelve 20. Entonces ya nosotros podemos en la... Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Majo, ¿no? Leonardo también. Cosa que acá al lado derecho podemos aplicar la suma de los primeros números naturales, ¿no? Era n por n más 1 entre 2. Como acá hay 20 términos, sería 20 por 21 entre 2. Pero recuerden ustedes, muchachos, que nosotros queremos calcular R, porque la expresión original, jóvenes, era R. Un 0 cancelamos con el 0, este 2 con este de acá, wow, y va a salir 21, ¿no? Entonces la respuesta simplemente va a salir 21. Y esa sería la respuesta para R, ¿no? Entonces la suma total es 21. La respuesta C. Muy bien, gracias, André. Muy bien, gracias. Ya ven, entonces ese es un artificio muy recomendado, que cuando tengamos que sumar decimales, obviamente lo volvamos números enteros, ¿no? Números enteros positivos para poder aplicar las fórmulas que ya conocemos, ¿ok? Muy bien. Ya, esto de acá es sumatoria. Esto lo voy a dejar un ratito porque antes ya voy a definir la sumatoria. Ya, vámonos con este otro caso. Ya, vamos con la 3. No se olviden que estamos dejando la 2, ¿ya? Dice así. Dino camina entre los puntos A y B de la siguiente manera. Avanza 3 metros y retrocede 1. Luego avanza 5 metros, 7 metros, 9 metros y retrocediendo 1 metro cada vez que avanza. Si la última vez que caminó hacia adelante avanzó 41 metros y ya no retrocedió, calcular el espacio AB. Mira, te voy a ser bien sincero. Este problema es un problema de avances y retrocesos. Así le llamamos nosotros los profesores. Pero mira, voy a hacer algo. O ahí nomás, ¿no? En realidad, este problema no te tendrían que decir, este dato que está al final no te lo tendrían que poner, ¿ya? A ver, este dato que está al final no te lo tendría que poner, porque ese es obviamente ya la parte del razonamiento, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el problema te está diciendo? Mira, te voy a explicar. Mira, Dino quiere irse, vamos a suponer, de la ciudad A hacia la ciudad B, ¿no? Imagínate que Dino tiene que irse de la ciudad A hacia la ciudad B. Ese es todo el recorrido, mejor dicho, ese es el objetivo de Dino, ir de A hacia B. Pero, ¿qué es lo que sucede con Dino?
que Dino hace como una especie de, a ver, una especie como el problema del caracol, ¿no? Que sube y luego baja al día siguiente, ¿no? Resbala. Entonces acá vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a poner avanza, no sé si ponerlo por acá, ya, avanza, y acá vamos a poner retrocede, retrocede, ¿no? No sé si ustedes conocen el problema del caracol, que sube y luego en la noche resbala debido a su peso. Ya, comenzamos. El primer día dice que Dino avanza 3 metros, pero retrocede 1. Entonces, su desplazamiento real ha sido 2 metros, porque lo que queda es lo que realmente avanzó. Se fue 3 metros adelante, luego retrocedió 1, en realidad se ha desplazado 2, ¿no? Si quieren, por acá lo voy graficando para que se den cuenta. En realidad, el primer día solamente avanzó 2. ¿Está bien o no? Ahora, sigamos. El segundo día, Dino avanza 5 metros, pero sigue retrocediendo 1. Entonces, su avance real el segundo día ha sido 4 metros. Entonces, el segundo día ha avanzado 4 metros. Ya está. El tercer día, Dino avanza 7 metros y retrocede 1. Si restamos, su avance real ha sido ¿cuánto? 6 metros. Entonces, el avance real de Dino ha sido hasta acá 6 metros. Entonces, el cuarto día, jóvenes, el cuarto día, Dino avanza 9 metros y retrocede 1. Su avance real ha sido 8 metros. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando Dino va haciendo esto, vamos a suponer, vamos a decir así, de a poquitos va avanzando. Se va hacia adelante, pero luego retrocede 1 metro, se va hacia adelante y retrocede 1 metro. Pero para serte sincero, chicos, este dato que está acá, ya ni siquiera el problema te lo tendría que decir. ¿Por qué? Porque en este tipo de problemas, cuando una persona avanza, luego retrocede, avanza, luego retrocede, entonces acá nosotros ya tendríamos que saber por lógica, así ese es el problema de caracol, tendríamos que saber por lógica que el último tramo solamente avanzó. Entonces, ¿por qué? Porque si el último tramo avanzó, ya no tiene por qué retroceder porque ya llegó a su objetivo. Por acá me comenta Cristian, me hace recordar al problema de caracol. Claro, el problema de caracol es parecido a esto, ¿no? Por ejemplo, el caracol está en el fondo de un pozo y en el día sube 5 metros y en la noche resbala, por ejemplo, 2. Al día siguiente sube 5 metros y en la noche resbala 2. Al día siguiente sube 5 metros y en la noche resbala 2. Pero el último día, el caracol solamente avanza. Como ya llegó al final del pozo, por lógica, ya no tiene por qué retroceder. Igualmente acá. Si la última vez que caminó hacia adelante, avanzó 41 metros y ya no retrocedió. Entonces el caracol, el último día, vamos a ponerle acá, miren, no desprendan la mirada de la pantalla. Ahorita voy a sacar el video. Ya. El último día, el caracol va a avanzar 41 metros, pero ya no retrocedió. Quiere decir que su avance real del caracol el último día ha sido 41 metros. Pero sin embargo, el día anterior, como ven, es una sucesión de impares. Siguiendo la sucesión de impares, el penúltimo día, porque este sería el día n y este sería el día n-1, ha avanzado 39. El anterior impar a 41. Pero retrocedió 1, entonces su avance real ha sido 38. Y como el problema te pide la distancia AB, la distancia AB sería la suma de todo lo que avanzó, ¿sí? Hasta los días n-1 más el último día. Entonces, como queremos saber la distancia B, sería la suma de 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente hasta 38. Y este 41 queda fuera porque el último día solamente avanzó 41. Muchachos,
Y acá nosotros podemos aplicar la suma de los primeros números pares. Acá podemos aplicar la suma de los primeros números pares. ¿Sí? 2 más 4 más 6 más 8 hasta 38. A ver, pregunta, ¿cuántos términos hay hasta acá? 19, claro, pues 19. Ahí está Rosemary. Voltéese 6, voltéese 6, Rosemary. Ya está, ahora sí. Claro, la mitad de 38, 19, ¿no? Entonces, para calcular la suma de los primeros números pares es el número de términos, que es 19 por su consecutivo. Pero recuerda que el 41 queda fuera, ¿no? Y este sería, jóvenes, la distancia de A hacia B. A ver, chicos, ¿cuánto sale? Piriririn. 421, ¿ya? Muchas gracias. 421 metros, ¿no? Entonces la respuesta sería dedo, ¿no? Dedo. ¿Está bien? Entonces, muchachos, ha venido ya en varias oportunidades estos problemas de avances y retrocesos. ¿Sí? Lo he visto, por ejemplo, en San Marcos vino un problema del soldado, ¿no? Un buen problema del soldado, de que el soldado también pareció al del caracol, parecido a este también, ¿no? Que había un soldado que avanzaba, por ejemplo, el primer día 3 metros y en la noche, debido, pues, ¿no? Para hacer su campamento, creo que decía, retrocedía 1 metro. Luego al día siguiente avanzaba 5 metros y en la noche retrocedía 1 metro, ¿sí? Pero en ese tipo de problemas, no te olvides que el último día solamente va para adelante, ya no tiene por qué retroceder. Sería absurdo porque ya estaría llegando a su destino, ¿no? ¿Está bien, chicos? Bueno, esos son los problemas. La suma de los primeros números pares, pues, Majo. No sé si estuviste desde temprano en clase. Esta es la suma de los primeros números pares, ¿no? Que es n por n más 1. Sí, ya lo definimos hace rato, ¿no? ¿Se acuerdan? 2 más 4 más 6 más 8 hasta 38. Esta es la suma de los primeros números pares, ¿no? ¿Cómo se calculaba la suma de los primeros números pares? Acá hay 39 términos, ¿no? N por n más 1, ¿no, muchachos? ¿Se acuerdan o no? Acabamos de definirlo hace unos minutos nada más. Bueno, sigamos. Ya. Bueno, en el problema 4, definitivamente todo el trabajo está dentro de la raíz. Sí, luego ya el subradical. Entonces lo primero que tenemos que hacer, chicos, es sumar lo que está dentro de la raíz, ¿no? Mira, a ver. O acá nomás, ¿no? Como quieras, ya. A ver. Pregunta. 1 más 3 más 5 más 7 hasta 45. Veamos, ¿cuántos términos hay acá, chicos? Ya, muy bien. ¿Cuántos términos hay acá? 23, muy bien. Porque acuérdense que el último término, esta es la suma de los primeros números impares. ¿Cómo se calculaba un número impar? 2n menos 1. Pero esto lo vas a igualar a 45, ¿no? 45 lo igualo a 2n menos 1. Vas a sumar 46 entre 2, 23. Por lo tanto, jóvenes, acá nosotros vamos a tener 23 términos, ¿no? 23 términos. ¿Y cómo se calcula la suma de los primeros números impares de 23 términos? Simplemente el número de términos se elevado al cuadrado, ¿no? Claro, porque nosotros ya sabemos que acá hay 23 términos nada más. No vayan a pensar que hay 45. Y la suma de los primeros números impares es el número de términos elevado al cuadrado. Pero cuando reemplacemos en la expresión m, sería la raíz cuadrada de esta suma, pero esta suma ya sabemos que es 23 al cuadrado. ¿Para qué elevar al cuadrado si se cancela esta raíz con el exponente? Entonces la respuesta simplemente para m sería 23. Simplemente sería 23. ¿Está bien? No hay que trabajar por gusto, ¿no? ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió hasta ahí o no?
¿Todo bien? ¿Estamos llegando bien acá con la señal o no? Todo bien, ¿no? Muy bien. Qué buen problema es este, ¿ah? Qué buen problemita es este, ¿no? Mira, este problemita de acá, jóvenes, es bien interesante. Hace tiempo que no lo veía, ¿no? Fue un examen de admisión, ¿no? Si no me equivoco, fue de la Universidad Agraria, ¿no? Es un muy buen problema. A ver, en primer lugar, para que el problema se vea un poco más evidente, vamos a hacer un pequeño ordenamiento. Mira, en la primera fila tenemos 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 15. Pero la siguiente fila tiene un término menos que el anterior. ¿Sí? Ah, sí, mira, acá dice mi universidad, dice Lucero. Muy bien, ahí Lucero va a ser, ¿no es cierto? Va a ser de la agraria, ¿no? Muy bien. ¿Qué ingeniería vas a seguir o qué carrera, Lucero? La siguiente fila tiene un término menos, porque comienza desde el 2. Entonces sería 2 más 3 más 4 y así hasta el 15. La siguiente fila tiene un término menos que el anterior. Comienza desde el 3. 3 más 4 y así hasta el 15. ¿Ok? La siguiente fila tiene un término menos que el anterior porque comienza desde el 4. 4 más y hasta el 15. Y así sucesivamente, chicos, hasta llegar al último término, a la última fila que tiene solamente un sumando que es 15. Como el problema te pide calcular la suma total, entonces lo que vamos a hacer evidentemente es sumar todo esto. ¿Ok, chicos? Ahora, este problema no vamos a sumar nosotros fila por fila, ¿no? ¿Qué se nos va a ocurrir sumar fila por fila? Mira, en la primera fila sí podemos aplicar la fórmula, pero en la segunda fila tendríamos que agregar el 1 y luego restar el 1. En la siguiente fila tendríamos que sumar el 1 más 2 y restar el 1 más 2. Entonces, si bien es cierto en la primera fila, comenzando de arriba, podemos aplicar la fórmula, pero luego en las filas que siguen ya no. Ya. Entonces, este problema, vamos a hacer algo. Da lo mismo sumar todas las filas que las columnas. Claro, esa es la regla de la adición, ¿no? Da lo mismo sumar filas que columnas. Entonces, fíjense cómo voy a sumar acá. ¿Eh? No pierdan, no saquen los ojos de la pantalla. En esta primera columna, comenzando de la izquierda, está el 1. Entonces, yo podría decir que en esta primera columna tenemos una vez el 1. En esta segunda columna veo 2 veces el 2. 2 veces el 2. En esta siguiente columna tengo 3 sumando 3. Entonces sería 3 veces el 3. En la siguiente columna, 4 veces el 4. Y así sucesivamente. Hasta la última columna sería, obviamente, 15 veces 15. 15 veces 15. ¿No? Una vez el 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4 y 15 veces el 15, ¿no? Así es, Cristian. Y como da lo mismo sumar filas y columnas, entonces finalmente la suma total sería, bueno, la suma de todas las columnas. Y como dice Cristian, podemos hacer acá esto. Mira. 1 por 1, 1 al cuadrado. 2 por 2 es 2 al cuadrado. 3 por 3 es 3 al cuadrado. 4 por 4, 4 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta 15 por 15, 15 al cuadrado. ¿Y cómo se calcula la suma
de los 15 primeros cuadrados perfectos, ¿no? Cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan? Vamos a poner acá la fórmula, porque de repente por ahí algún joven ha entrado tarde, ¿no? N por N más 1. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores. 2N más 1 entre 6, ¿no? Ya, como acá hay 15 términos, sería 15 por 16 por la suma de los dos anteriores, 31 entre 6, ¿no? A ver, muchachos, a ver, creo que acá ya me dieron la clave, 1240. Gracias, André. Acá André me está apoyando con los cálculos, lo está haciendo mentalmente. 1240, dice André. Entonces la clave sería avión. Gracias, Cristian. Gracias, muy amable. ¿Ya ven? O sea, la suma es recontra conmutativa, ¿no? Da lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasaría si te dan a ti un arreglo de números por columnas? Entonces, si te da la gana, tú puedes sumar por columnas o por filas y al final el resultado va a ser el mismo, ¿no, jóvenes? ¿Está bien, chicos? Ya está. Entonces, lo que yo he hecho acá es estratégicamente sumar columna por columna. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. Sigamos acá. Wow, acá es algo parecido. Pero como ya sabemos la estrategia, entonces acá vamos a hacer algo. Mira, a ver, escucha. Ya sabemos la estrategia, pero no, si no, le voy a hacer una pequeña organizada rápidamente, ¿no? Acá total tengo mi lápiz. A ver, acá tenemos la suma de cuadrado del 1 al 15, mira así. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así pues hasta 15 al cuadrado. La siguiente fila comienza desde el 2 ya, ¿no? O sea, hay un término menos. Comienza 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así, muchachos, hasta 15 elevado al cuadrado. La siguiente fila comienza desde 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así sucesivamente hasta 15 al cuadrado. La siguiente comienza desde 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta, bueno, 15 al cuadrado. Muchachos, y así sucesivamente, hasta que la última fila solamente tiene un solo término, que es 15 al cuadrado. Entonces, otra vez, me da lo mismo sumar, chicos, columnas o filas. Entonces, acá de manera estratégica voy a sumar columnas, así como el problema anterior. Por ejemplo, mira, en esta primera columna tendríamos una vez 1 al cuadrado. En esta primera columna, comenzando de la izquierda, tenemos una vez 1 al cuadrado. Entonces sería así, miren chicos. Sería una vez 1 al cuadrado. La siguiente columna tiene 2 veces 2 al cuadrado. Estamos haciendo la misma estrategia de la anterior. La siguiente columna tiene 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3 veces 3 al cuadrado. La siguiente columna, 4 veces 4 al cuadrado. Y así sucesivamente, la última columna tiene, chicos, 15 veces 15 al cuadrado, ¿sí o no? Ya. Y como da lo mismo sumar filas o columnas, entonces lo que voy a hacer, chicos y chicas, es sumar, ¿no? 1 por 1 al cuadrado, 1 al cubo. Así le hace su artificio. 2 por 2 al cuadrado, 2 al cubo. 3 por 3 al cuadrado, 3 al cubo. 4 por 4 al cuadrado, 4 al cubo. Y así sucesivamente hasta 15 elevado al cubo. Entonces, chicos, a ver. Acá tenemos la suma de cubos del 1 al 15, ¿no? ¿Cómo era la suma de cubos? El número de términos por su consecutivo entre 2 y todo elevado al cuadrado, ¿no? Mira que estamos volviendo a repetir para que se acuerden, ¿no? Acuérdate que cuanto más se escriba la fórmula es mejor. Y acá sería 15 por 16 entre 2
todo elevado al cuadrado. 14.400. Gracias, André. Gracias, Cristian. 14.400. Y esa es la respuesta. Entonces, la respuesta para este problema es dedito, ¿no? ¿Ya ven? Como te dije, a mí me emociona volver a ver estos problemas que hace tiempo no lo veía. Porque obviamente hay que tomar en cuenta esa estrategia, ¿no? ¿Sí? Da lo mismo sumar fila por fila que columna por columna, ¿no? ¿Está bien, muchachos? Vamos a ver con el siguiente caso. Bueno, acá tenemos, vamos a leer primero acá. Bueno, esta figura dice así. Si el arreglo tiene 20 filas, hallar la suma total. Entonces, el problema dice que el arreglo tiene 20 filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, hasta la fila 20. Chicos, como el arreglo tiene 20 filas, jóvenes, como el arreglo tiene 20 filas, así que vamos a ver cuánto es fila por fila. Por ejemplo, la primera fila, muchachos, solamente está el 1. Entonces la primera fila, su valor es simplemente 1. La segunda fila es 3 y 5. Entonces la segunda fila vale 3 más 5, 8. Jóvenes, la tercera fila vale 7 más 9 más 11. 7 más 9 más 11, 7 más 9 más 11, sería 27 la tercera fila. A ver, una más para que se vea. La siguiente fila es 13 más 15 más 17. La tercera fila, ¿cuánto vale? 64, ¿no, muchachos? 64, ya, 64. Y por ahí ya me están dateando por interno. Así es, muy bien, André. Gracias, Elar. Caroline, muy bien. Ahí tiene que ser 64, ya, Caroline. Cristian, muy bien. Ahora, por acá me están dateando por interno que ya reconocieron que son los cubos, ¿no? 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, ¿no? Ya por inducción, la fila 20 será, jóvenes, 20 al cubo, ¿no? Como te piden la suma, vamos a ver, la suma de todas las 20 filas, entonces sería la suma de todas estas 20 filas. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta 20 al cubo. ¿Está bien? Como son 20 términos, sería 20 multiplicado por 21 entre 2, todo elevado al cuadrado. Ajá, gracias, Caroline. 44.100, ¿no? Ya, 44.100. ¿Vieron? Gracias, Cristian. Gracias, jóvenes, por estar participando y apoyando la clase. 7 enanos, ya está. Como ya ustedes se han dado cuenta, chicos, no ha habido problemas donde tengamos que aplicar directamente la fórmula. En un examen de ingreso, justamente los exámenes de admisión, jóvenes, sirven, bueno, vamos a decir así, tal como son, sirve para filtrar a los alumnos, ¿no? Ya que lamentablemente, pues a una universidad nacional, por ejemplo, como San Marcos, la UNI, la Agraria, obviamente que el número de postulantes supera el número de vacantes. Entonces, por ejemplo, en un examen de ingreso no te va a venir así, ¿no? Por ejemplo, calcular 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado, ¿no? No, pues, porque este tipo de ejercicios no miden habilidad,
no miden razonamiento, simplemente es memoria, ¿no? Que el alumno se acuerde la fórmula y aplique, ¿no? En todo caso, estos son ejercicios de aplicación nada más. Pero en los exámenes de ingreso, cuando vienen series, siempre has tenido que hacer algo, ¿no? Una pequeña habilidad para que aparezca una suma notable, ¿no? A veces viene como planteo, ¿ah? A veces viene como planteo, ¿no? Te plantean un texto y tú tienes obviamente que saber interpretar el texto y deducir la serie, ¿ok? Entonces, este tipo de problemas, como les he escrito, de aplicación nada más no viene. Pero acá sí está bien, porque obviamente sumamos las filas y luego nos damos cuenta que es la sucesión de cubos. Bueno, acá ya estamos entrando a lo que es sumatorias. Mira, calcula la suma de los 10 primeros términos de una sucesión cuyo término general es este. Acá voy a hacer una pequeña pausa necesaria para nosotros poder seguir avanzando. Mira, nosotros conociendo el término general de una sucesión, ¿qué es el término general? El término general es aquella fórmula que me representa cualquier término de la sucesión. Por ejemplo, mira, a ver, ¿qué pasaría si una sucesión, su término enésimo, es igual a, por ejemplo, a n cuadrado? Entonces ya sabemos que estamos hablando de los primeros cuadrados perfectos, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, mira, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dan el término enésimo, ya podemos reconocer que son cuadrados perfectos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así sucesivamente, por ejemplo, hasta n al cuadrado. Pero si te piden la suma de todos los términos, vamos a suponer que te piden la suma de los 20 primeros términos, entonces sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, hasta 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué pasaría si el término enésimo de una sucesión es, mira, n al cuadrado más 7? Y ahora te piden la suma de los 30 primeros términos. Entonces, el alumno que ya sabe, lo saca al toque, porque dice, cuando n vale 30, entonces será 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así hasta 30 al cuadrado. Porque eso es lo que vale esto, ¿no? Pero sin embargo le tendríamos que agregar el 7, pero no solamente un solo 7. Como son 30 términos, va a ser 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 30 veces 7. Entonces no solamente le vamos a tener que sumar del 1 al 30 cuadrados. Como dice más 7, tendría que ser 30 veces 7. Porque por cada término hay un 7. ¿Han entendido? Pero sin embargo, a mí lo que me gustaría es que ustedes lo calculen directamente. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo que una sucesión es esta? Mira, su término enésimo es n al cubo más, vamos a ponerle más 5. Y yo te pido la suma de los 20 primeros términos. De los 20 primeros términos. Entonces, si te piden la suma de los 20 primeros términos, tú podrías hacerlo así de manera directa. N cubo quiere decir que la suma de 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta 20 al cubo. Entonces, este término enésimo que vale n al cubo quiere decir que vas a sumar cubos del 1 al 20. Y si vamos a sumar cubos del 1 al 20, eso sería 20 por 21 entre 2 y todo elevado al cuadrado. Pero sin embargo te falta el 5. El 5 quiere decir que vas a tener que sumar 5 más 5 más 5 más 5, 20 veces. Entonces faltaría agregar 20 veces 5. Entonces, teniendo el término enésimo, jóvenes, ustedes ya pueden definitivamente, pues, obviamente, llegar a la suma total, ¿no? 20 veces 5.
20 veces 5. ¿Se entendió, chicos? ¿Se captó o no? ¿Alguna duda por acá? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, muy bien. A ver. Vamos a ver. Vamos con la 8. Dice así. Calcula la suma de los 10 primeros términos de una sucesión cuyo término general es 2n al cubo más 3n al cuadrado más 5n. Ya, a ver. Vamos, jóvenes, espero que hayan entendido. Mira, comenzamos. Primero vamos a poner acá, ¿ya? El término enésimo es 2n al cubo más 3n al cuadrado más 5 por n. Ya, el problema te dice, calcula la suma de los 10 primeros términos. Calcula la suma de los 10 primeros términos de una sucesión. Calcula la suma de los 10 primeros términos, ¿ya? Por ejemplo, esto que está acá, chicos, sería la suma de cubos del 1 al 10. Ya no decía que estar desdoblando. Como te están pidiendo la suma de los 10 primeros términos, esto sería la suma de cubos del 1 al 10. Entonces sería 10 por 11 entre 2, todo elevado al cuadrado. Porque el n al cubo quiere decir que vas a tener que sumar 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así hasta 10 al cubo. Suma de cubo del 1 al 10. Entonces sería el número de términos por su consecutivo entre 2. Pero este 2 quiere decir que esta suma de acá se multiplica por 2. Ajá. ¿Entendieron o no? Ya. Más. Ahora, este n cuadrado quiere decir que voy a tener que sumar cuadrado del 1 al 10. O sea, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 10 al cuadrado. Entonces acá sería la suma de cuadrado del 1 al 10. Sería 10 por 11. La suma de los dos anteriores, 21 entre 6. Esta es la suma de cuadrados del 1 al 10. Pero por 3. Por 3. ¿Ok, chicos? Por 3. Ya. Más. A ver. Ya vayan reconociendo para entrar a sumatorio ahorita. Este n quiere decir que es la suma de los primeros números naturales del 1 al 10. ¿Por qué, profe, del 1 al 10? Porque estamos sumando los 10 primeros términos. Entonces sería, mira, 1 más 2 más 3 hasta el 10. Y eso sería, chicos, 10 por 11 entre 2, pero multiplicado por 5. ¿Captaron o no? 10 por 11 entre 2 por 5. Y todo esto sería finalmente la respuesta. ¿Se captó, jóvenes? Finalmente todo eso sería la respuesta. A ver, muchachos, ¿quién me ayuda con el cálculo? Porque ya es lo último en la parte operativa nada más. Chicos, chicas, ¿cuánto sale el cálculo, por favor? A ver, 10 por 11 entre 2, eso vale 55. 55 al cuadrado es 3025. Por 2, 6050. Si no me equivoco, acá sale 6050. ¿Sí? Ya. Más. ¿Está bien? Ya. Acá tendríamos 10 por 11 por 21 entre 6. 385 por 3. 1155. Ahí está, muy bien. Más. Esto de acá sería 55 por 5.
sería 275. Y sumando todo, a ver, gracias Majo, me dice que es 7.480. Gracias Majo, ¿no? A ver, 7.480. Así creo que está. A ver, vamos a corroborar ya, Majo, a ver. Creo que así. ¿Así? ¿En qué hemos fallado? A ver, 6.050 más 55 más 275. 4.700, 7.480. Acá parece que se han equivocado, ¿no? Al revés han puesto la clave, ¿no? ¿Por qué hemos fallado? No, está bien. Clave F. Estamos recontra bien, ¿no? 7.480. ¿Sí? ¿Por qué te consideras así? Claro. Nosotros no hemos fallado. El que ha fallado es el que ha digitado. ¿Está bien o no? Listo. Entonces, esto sería la suma de cubo del 1 al 10 por 2, la suma de cuadrados del 1 al 10 por 3 y la suma de los primeros números naturales. Cuando vean el n, la suma de los primeros números naturales del 1 al 10 por 5. ¿Ya? Seguramente. Estaba con sueño en que puso la alternativa, dice. ¿Por qué te asusta cuando no hay clave? Al contrario, yo cuando no hay clave me emociono más. Porque puede ser, a ver, si no hay clave, eso quiere decir que de repente por ahí puedo darle una revisada al problema, ¿sí? Algo de repente por ahí me he equivocado y lo vuelvo a hacer y si sale lo mismo, ya con fe digo, el problema, bueno, la clave está mal, nada más. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Ahora, hablemos de las sumatorias. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Muy bien. Hablemos de la sumatoria. Para poder nosotros hablar de una sumatoria, definitivamente tenemos que hablar de una serie. Miren, chicos, cuando nosotros hablamos de serie, ya sabemos que es la suma de los términos de una sucesión. Por ejemplo, acá 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, ¿no? Esta es una, por decir así, una serie, ¿no? La suma de los primeros números naturales del 1 hasta el n. Pero sin embargo, esta serie se le puede representar algebraicamente. O sea, esta serie que está acá en la suma de naturales del 1 al n, se la puede representar utilizando el símbolo sigma, ¿no? Ese símbolo algebraico, ese operador matemático, porque es un operador, es la letra griega sigma, que significa sumatoria, suma. Cuando vean esa letra, significa suma. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, esta serie nosotros la podemos representar como una sumatoria, mediante este operador. Lo primero que tú debes tener para representar una serie a través de una suma... Ah, sí, es como una M volteada. Lo primero que tú debes tener para representar una serie en sumatoria es su término enésimo, el término general de la serie. En este caso, el término enésimo de esta serie, bueno, el término enésimo de los naturales es simplemente serie. Entonces acá vas a poner el término enésimo que es serie. ¿Está bien, no? Pero acá abajo vamos a poner el límite inferior. O sea, desde dónde arranca el valor de n. Entonces, desde n igual a 1, porque está comenzando desde el 1, y arriba, encima de la sumatoria, va el límite superior. Hasta dónde termina el último valor de n. En este caso sería, pues, n. A ver, por ejemplo, si tenemos 1 más 2 más 3 más 4, por ejemplo, hasta 50, entonces, ¿cómo la representaríamos como sumatoria? Ponemos el símbolo sigma. Bueno, el término enésimo de los naturales sigue siendo n, pero desde n igual a 1, porque arranca desde el 1,
hasta el 50. Entonces, arriba va 50. ¿Han entendido, muchachos? ¿Sí? Entonces, ya está representada esta serie como sumatoria. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si tengo que sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado? Y vamos a suponer que es hasta 60 al cuadrado. Entonces, ¿cómo la represento como sumatoria? A ver, ponemos símbolo de sumatoria. El término enésimo de esta serie, obviamente, son los cuadrados perfectos, n al cuadrado. Entonces, lo que voy a poner acá es el término enésimo, que es n al cuadrado. ¿Ok? Pero desde n igual a 1 hasta 60. O sea, el límite inferior sería n igual a 1 hasta 60. Y ya está representada como sumatoria. Entonces, para poder nosotros una serie expresarla como sumatoria, sí o sí tenemos que tener el término enésimo de la serie. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se captó o no? A ver, vamos a hacer un par de ejemplos más. Vamos a ver. Ya, a ver, por ejemplo, a ver, o un par de ejemplos más para ir a los problemas. Mira, un par de ejemplos. Mira, ¿qué pasaría si yo tengo, a ver, 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 5 y así sucesivamente hasta, vamos a ponerle acá 49 por 50. Lo que ustedes ven en la pizarra es una serie notable también, ¿ah? Se llama la suma de los primeros productos binarios. Es la suma de los primeros productos binarios. Sigma se llama, sigma, ¿no? Sigma. Ah, el n es el término en S. Por ejemplo, chicos, 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 5 hasta 49 por 50. A ver, ¿quién me dice cuál es el término enésimo de esta serie? ¿Cuál es el término enésimo, el representante? Así es, muy bien. No, el representante es en función de n siempre, ¿ya? El representante de esta serie es n por n más 1, porque cada término tiene la forma de el producto de dos consecutivos, ¿no? Cuando n vale 1 sería 1 por 2, cuando n vale 2 sería 2 por 3, cuando n vale 3 sería 3 por 4, ¿no? Pero ¿cómo lo representaríamos nosotros esta serie como sumatoria? Sumatoria. Acá va el término enésimo de la serie. N por n más 1. N por n más 1. Ya. Desde n igual a 1, a ver, el límite inferior de n igual a 1, ¿hasta dónde sería, chicos? De n igual a 1, ¿hasta dónde? A ver, ¿quién me dice? Hasta 49. Ajá, claro, pues no, porque sería 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta 40, hasta 49. Ya está, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por lo tanto, esa es una sumatoria. Es la representación algebraica de una serie. Muchachos, pero sin embargo, cuando tengamos una sumatoria, el objetivo es al revés. Que cuando nosotros tengamos una sumatoria, sepamos reconocer qué tipo de serie es ya, ¿no? O sea, la situación es al revés, ¿sí? Entonces, que nosotros sepamos reconocer qué tipo de serie es. Por ejemplo, vamos a poner acá, ya acá te estoy dejando estos ejemplos para que tú leas, aunque ya, por ejemplo, acá tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta 20 al cuadrado. Ahí está su representación. 1 más 3 más 5 más 7 hasta 49. Acuérdate que el término enésimo de los impares es 2n menos 1. De n igual a 1 hasta 25, porque acá hay 25 términos, ¿no?
Cuando n vale 25, 25 por 2, 50, menos 1, 49 es el último término. ¿Ya? Pero sin embargo, la situación es al revés. A ver, vamos a poner acá. Ya, dejamos el problema 2, creo, ¿no? Ahí está, este. Vamos a ver. A ver, dice así. Calcular el valor de la siguiente sumatoria. Muchachos, el objetivo es que lo hagamos de frente, que no estemos todavía desdoblando. Mira. A ver, ¿quién me dice? Esta primera sumatoria, ¿quién es? Esta primera sumatoria, ¿cuánto vale? Sumatoria de K igual a 1 hasta 50. Esta primera sumatoria, ¿cuánto vale? A ver, ¿alguien por ahí? Esta primera sumatoria, nadie por ahí, ¿no? Ya, a ver. Esta sumatoria es la suma de los primeros números naturales del 1 al 50, ¿no? Eso sería entonces, esta es la suma de los primeros números naturales del 1 al 50. Sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta 50. Entonces, aplicando la fórmula naturales sería 50 por 51 entre 2. Ya está. Más. Esta sumatoria, como dice acá P nada más, es la suma de los primeros números naturales del 1 al 40. Sería 40 por 41 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y finalmente, chicos, ¿cuánto valdría el resultado? ¿Cuál es el resultado final? 1275, ya. Gracias. Entonces, ese es el objetivo. Que nosotros podamos reconocer la suma, la serie notable y Profe, aplicarlo. 2000, A ver, 2095, ¿sabes? 2095, a ver. Ah, ya, 2095, ya, El gracias. 1275 es de la primera. La primera, ya, muchas gracias. Así me gusta que intervengan. Lo hice intencional para ver quién reaccionaba. 2095. La D. Muy bien. Ya hasta ahora sí. Muy bien. Entonces, esa sería una aplicación. Por ejemplo, busquemos otra aplicación. Por ejemplo, esta de acá. Ahí está. Acá simplemente, por ejemplo, mira. Acá tenemos esta primera sumatoria, ¿ve? Por ejemplo, K cuadrado quiere decir la suma de las cuartas potencias. Bueno, la suma de las cuartas potencias no es una serie notable. Porque si me dice, profe, enseñe la suma de las cuartas potencias, entonces tendría que enseñar la suma de las quintas potencias, sexta potencia, séptima potencia. Y en realidad no es el objetivo. ¿Sí? Profe, si enseña usted la suma de las cuartas potencias, debería enseñar también la suma de las séptimas potencias. Hay una fórmula para enseñar la suma de las n potencias, ¿no? Pero eso escapa un poco del nivel en que estamos trabajando para el examen de admisión. Acá simplemente vamos a reemplazar, como son pocos términos, son 3 términos, cuando K vale 1 hasta 3, de K cuadrado. Entonces, ¿cuál es el término enésimo de esta sumatoria? K cuadrado. Cuando K vale 1, reemplazamos en el término enésimo, sería 1 a la cuarta, más, porque sumatoria, cuando K vale 2, 2 a la cuarta, y cuando K vale 3, 3 a la cuarta. Ese es el valor de la primera sumatoria. ¿Ya ve? Más sencillo de lo que piensa. Ahora, la siguiente sumatoria sí podemos, no sé si ustedes gustan aplicar la fórmula, ¿no? Esta es la suma de los primeros cubos del 1 al 4. Esta es la suma de los primeros cubos del 1 al 4, ¿no? Si usted, ¿no? Suma de cubos sería, a ver, el número de términos, que en este caso es 4, por su consecutivo entre 2, todo elevado al cuadrado, porque es la suma de cubos del 1 al 4. Bueno, reconocemos esta sumatoria, ¿no? Esta es la suma de cuadrado del 1 al 5. A ver cómo era. El número de términos que es 5 por su consecutivo por
la suma de los dos anteriores, que sería 11 entre 6. ¿Ya ven? La suma de cuadrados. El número de términos por su consecutivo, ya está. ¿Y cuánto sale finalmente todo? Ajá, 253. Ah, ok. Esa sería entonces la respuesta para este problema 12. Entonces, como se dan cuenta, simplemente nosotros hemos tenido que reconocer las sumas notables y aplicarlas en la sumatoria, ¿no? De eso se trata, pues, las sumatorias, que tú reconozcas suma de cuadrados, haya del 1 al 20, y de frente apliques la fórmula, ¿no? La serie notable. Muy bien, jóvenes. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por siempre estar apoyando la clase. Se nos fue el tiempo volando. Gracias a todos, muchachos. Ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, jóvenes, ¿sí? Siempre cuidándose, jóvenes. Hasta pronto, ¿ya? Gracias, jóvenes. Chao.